¿Por qué esta serie? ¿Por qué comenzamos a predicar sobre Tito? Qué tremendo aguacero está cayendo allá afuera. Anda, parcilete. Si sigue lloviendo así, voy a tener como 90 minutos para predicar hoy, así que sin prisa, hoy sin prisa. ¿Por qué esta serie? ¿Por qué comenzamos a hablar sobre esta breve, pequeña carta del apóstol Pablo a uno de sus hijos espirituales, Tito? A manera de repaso, durante los últimos meses en nuestra iglesia hemos estado hablando predicamos una serie sobre la carta de Santiago, cuya intención era que pudiéramos ver cómo podíamos poner nuestra fe, nuestro conocimiento de la palabra de Dios en práctica y cómo eso puede verse a través de las cosas que nosotros hacemos, no solamente porque decimos que creemos en Dios, sino también cómo nos comportamos, cómo vivimos y cómo eso afecta nuestra manera de vivir. Durante las pasadas 6 semanas estuvimos hablando bajo el tema de los 40 días de oración sobre Jesús en el centro. Jesús en el centro de nuestra vida, reconociéndolo como nuestro Salvador, santificador, sanador y Rey que viene, como el dueño y la fuente y el que inicia la misión de Dios, ¿verdad? Y también como es el centro de la iglesia, que fue lo que hablamos la pasada semana. ¿Y cómo llegamos entonces a Tito? Y es que esta carta, como ustedes podrán ver en las próximas semanas, es un buen indicador de no solamente ver la iglesia desde afuera, como vimos la semana pasada, sino también por conocer un poquito de cómo la iglesia funciona desde adentro. Es interesante que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que desde el inicio desde el génesis de la iglesia moderna, en el libro de los Hechos vemos que la iglesia necesitó algún tipo de estructura interna que le permitiese a los apóstoles, a los fundadores, a los líderes de esa iglesia en aquel momento a poder ministrar de una manera efectiva ante la necesidad de crecimiento exponencial que tenía la iglesia en aquel momento. El mejor ejemplo para eso lo vemos en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 es el momento en que los apóstoles están trabajando fuertemente y comienza a haber un posible descuido en la atención de algunas viudas por un asunto de que había preferencia en tratar algunas y otras. Y la decisión de aquellos hombres iniciales fue que buscaran gente marcadas principalmente por la llenura del Espíritu Santo que pudieran ministrar a estas viudas mientras ellos, como los líderes de la iglesia, se podían dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. Desde el principio vemos que la iglesia funciona mejor con una estructura interna que no solamente provea el servicio de la iglesia a la comunidad, sino que pueda capacitar a los miembros de la iglesia para la misión de la expansión del reino y dentro de todo eso pueda ser un ministerio efectivo y que al final del camino exalte y levante el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por lo tanto, vamos a conocer esta carta de Tito, así que les voy a invitar que la busquen en sus Biblias. Está en el Nuevo Testamento, es casi uno de los últimos libros del Nuevo Testamento y como hicimos con Santiago, dado a que esta carta es breve, son solamente 46 versículos, pues la vamos a leer completa otra vez. Así que yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. La Reina Versión Internacional no existe, por si acaso no la busquen, no la van a encontrar. La Nueva Versión Internacional es la que yo voy a usar como lectura. Si usted tiene una versión diferente, por favor síganme en lo que estamos leyendo y de esa manera puede ver la diferencia de las versiones. Amén. Tito, capítulo 1, y la vamos a leer con calma y luego les doy unas instrucciones. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di.
El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso, ni de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es verdad, esa es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de mitos judíos ni de los que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los líderes de la iglesia, enséñales a que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en sus conductas y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar así un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables
y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Esta es la palabra del Señor para una iglesia hace un par de miles de años atrás que sigue siendo relevante para nosotros en el día de hoy. Así que yo te voy a invitar a que tú inclines tu rostro por un momento ahí. Tengas un minuto en que tal vez medites, reflexiones sobre qué te ha dicho Dios con simplemente leer esta carta en la mañana de hoy. Señor Jesús, confiamos que tu Espíritu Santo desde ya está hablando a nuestro corazón. Todos los que estamos escuchando aquí en esta mañana o a través de las redes sociales, hemos escuchado tu palabra, pero posiblemente tu palabra ha resonado de una manera distinta en todos nuestros corazones. Lo que te pedimos, querido Dios, es que nos hables personalmente y que tu palabra nos ayude a responder a esas áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan ser rendidas, transformadas por ti. Ayúdanos, Señor, y gracias otra vez, Dios, porque tu palabra sigue dándonos vida hoy y dirección también. Amén. Hoy vamos a enfocarnos en los primeros 5 versos de esta carta. Simplemente a manera de introducción y dar un poco de trasfondo porque nos invita a conocer por qué el apóstol escribe esto a este hombre que lo identifica como un hijo suyo espiritual y lo lleva a la altura de su otro hijo amado, Timoteo, que precisamente son las 2 cartas previas que se conocen en el Nuevo Testamento como las cartas pastorales.
Cuando nosotros entramos en el primer verso de Tito, Pablo se presenta, ¿verdad? Y Pablo se presenta identificándose él mismo con dos títulos que lo podemos ver de esa manera, que nos deben ayudar a nosotros a entender cuál debe ser la actitud, no solamente de él, sino de todo creyente, toda persona que afirma haber creído en Jesucristo como su Salvador y que ha decidido rendir su corazón y su vida a Él. Siervo y apóstol. Del segundo título, apóstol, escuchamos mucho en el día de hoy, ¿verdad que sí? Porque es un título autodenominado por mucha gente que se llaman apóstol, tal vez no entendiendo lo que realmente significa o por la necesidad que algunas personas requieren de llamarse de alguna manera, pensando en que eso nos da un mayor standing o reconocimiento dentro de la comunidad cristiana. Pero cuando el apóstol Pablo se llama a sí mismo siervo y apóstol, yo creo que para mí el orden es importante. Primero se llama siervo y la palabra que se utiliza ahí, lo hemos dicho en otras veces, él literalmente está diciendo que yo soy un esclavo de Jesús. Y cuando dice que él es un esclavo de Jesús, lo está diciendo con la plena conciencia de que Jesucristo compró su vida y la nuestra con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros afirmamos eso, lo que estamos diciendo es que ya nosotros no vivimos para nosotros, sino que ahora tenemos un nuevo dueño. El apóstol Pablo en la carta a Romanos dice que ustedes siempre van a ser esclavos. Antes eran esclavos del pecado y ahora son esclavos de Jesucristo. Lo que cambia es el que gobierna sobre nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo está diciendo, miren, yo soy un siervo de Jesús. Yo soy un siervo de Jesús. Y el pensamiento del apóstol no es únicamente de él. Pedro, en su primera carta a la iglesia, escribe de la siguiente manera en el capítulo 2. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos, esclavos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al rey. Y de entrada el apóstol Pedro está diciendo en esos dos versos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en esta carta. Que el señorío de Jesús sobre nuestra vida no se resume a venir los domingos a la iglesia. Y es que cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor aquí, afuera, aquí, allá y en todo lugar, como dice el lema de Misiones de la Alianza, ¿verdad? Jesús es nuestro Señor donde quiera que nosotros vayamos. Donde quiera que nos paramos, representamos a Jesús y se supone que actuemos conforme al carácter de Jesús que se está formando en nuestras vidas. Ahora, discúlpenme, a la transformación de nuestro corazón que nos obliga a actuar de una manera distinta cuando Jesús realmente es nuestro Rey. Él se autodenomina siervo, pero tal vez lo que nosotros debemos entender es que todos nosotros somos siervos de Jesús. Por lo menos lo que hemos afirmado y creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y cuando él habla de que él es un apóstol, lo dice pues de una manera dual, ¿sí? Él es un apóstol porque él fue el último de aquellos que vio a Jesús. En 1 Corintios 15 él dice que casi como un abortivo, ¿verdad? Él llega y se encuentra con el Salvador camino a Damasco y allí se convierte: Saulo, ¿por qué me persigues? Se queda ciego y comienza toda esta conversación. Y si ustedes leen el llamado de Pablo, es un llamado interesante porque Jesús le dice a Ananías, vete a donde él, porque yo lo estoy llamando a sufrir por mí. Él va a ser mi mensajero a los gentiles. Así que apóstol porque fue el último que vio a Jesús y apóstol porque es enviado por Jesús también. Y en ese carácter de enviado es que nosotros nos encontramos con esta carta. Siervo y enviado de Jesús a una misión. Dos cualidades que yo creo que todos nosotros debemos aspirar y a tener, a demostrar en nuestra vida si queremos ser buenos hijos, discípulos del Señor. No solamente él habla de esa manera, sino que continúa en el versículo 1 diciendo que él ha sido llamado para que, mediante la fe de los elegidos de Dios, lleguen a conocer la verdad que conduce a devoción. Y yo quiero que miremos este verso, tal vez nos detengamos aquí por un momento. Yo le puse dos versiones distintas ahí en pantalla para que puedan comparar la versión internacional y la Nueva Traducción Viviente. La traducción viviente, que tal vez es un poco más entendible, dice que él fue enviado, que es la palabra apóstol, enviado a proclamar
fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad, y esa palabra verdad en esta carta es de suma importancia, que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y aquí yo quiero que ustedes vean, marquen, identifiquen la secuencia importante de lo que significa conocer la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Número 1, esa verdad es proclamada, compartida, predicada por una persona que ha sido llamada por Dios, que entendió la verdad del Evangelio y no está conforme únicamente a poder ponerla en práctica en su vida, sino que entendió que nosotros somos llamados a recibir y a compartir inmediatamente. Así que esa verdad fue compartida por alguien a ti, a tu vida, no para que te quedes con ese tesoro guardado, sino para que puedas recibirlo, atesorarlo y compartirlo con aquellas personas que también lo necesitan. No solamente esa palabra trae salvación, pero fíjense la responsabilidad dual que existe aquí en este proceso. Número 1, es la responsabilidad nuestra de creer en el mensaje, mediante la fe, dice el verso, que hemos recibido, y la responsabilidad de la soberanía de Dios de hablarle o alcanzar a aquellos elegidos por Él. Y aquí hay un debate histórico de la iglesia sobre si nosotros aceptamos o somos elegidos o escogidos por Dios, y eso es lo que vamos a dedicarnos el resto de esta predicación. Yo quiero que tú por un momento te des cuenta que tú tienes que creer. Como Fefi mencionó al principio del servicio, ¿verdad? El mensaje es cree y arrepiéntete. Cree, no fue Fefi, fue la clase de Ali esta mañana con los muchachos. Cree y arrepiéntete. Es un mensaje que está acompañado de una responsabilidad nuestra, que a la misma vez el Dios eterno ve en el futuro quiénes son aquellos que van a ser salvos. No solamente que la creas, pero fíjate que esa verdad, una vez creída, conocida por ti, te lleva a la devoción, te lleva a dedicar tu vida a Dios, te lleva a una profunda transformación que no te deja ser igual, que tú no sigues siendo la misma persona. Y esa es tal vez una manera más simple de describirlo, es que la verdad se acomoda aquí en la cabeza, en tu mente, y si no baja hasta tu corazón y transforma lo que está aquí adentro, pues se queda en pleno conocimiento. Y el conocimiento lo puede tener cualquiera. Una persona que no cree en Dios puede saber más que tú y que yo de la Biblia, porque es conocimiento. Pero ese conocimiento nos debe llevar a la devoción, a la transformación de nuestro carácter, a la transformación de nuestra vida. Y no solamente lo dice aquí en estos primeros versos, fíjense cómo este mensaje lo podemos ver en el resto de la carta. Capítulo 2, que leímos ahora, dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, el favor inmerecido, su gracia, la cual trae ¿qué? Salvación, y nos enseña ¿a qué? A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. El conocer de Dios te ayuda a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y no solamente a conocer lo que es bueno y lo que es malo, sino a rechazar lo que es malo y a abrazar lo que es bueno, que está establecido y definido por la palabra. Fíjense lo que dice después. Así podremos vivir en este mundo como con dominio propio, justicia y otra vez la palabra de versión, mientras aguardamos la bendita esperanza que vamos a hablar de ella en un momento, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este verso en el capítulo 2 resume lo que tal vez es la vida del creyente. Llega a ser salvo, recibe el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio comienza a transformar el corazón, te das cuenta de lo malo, de lo bueno, comienzas a ver la diferencia entre lo que es vivir para el mundo o tus propias pasiones y vivir para Dios. Y ese poder que ya mora en ti te da la capacidad de rechazar lo que no le agrada a Dios y abrazar la vida devota, la vida piadosa, la vida que Él anhela para ti. Y esa transformación, dice este verso, nos acompaña hasta el momento en que Jesucristo regresa. Por lo tanto, como no sabemos cuándo, hasta siempre. ¿Verdad? Capítulo 3. Así lo hizo para que justificados, otra vez la palabra gracia, justificados por su gracia, llegáramos a tener que una gran herencia que abriga que
Otra vez la esperanza de recibir la vida eterna. Esa esperanza nos mueve, nos sostiene, nos ayuda a entender que allá en la eternidad nosotros vamos a recibir y experimentar y vivir en un lugar mejor que el que nosotros vivimos ahora. Y ese futuro nos debe ayudar a nosotros a vivir el hoy de una manera completamente distinta. El mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques. Le está diciendo a Tito, yo quiero que tú le recalques eso a la iglesia. Para que los que han creído en Dios se empeñen, se esfuercen, se sacrifiquen en hacer las cosas que honran a Dios. Las buenas obras. No es para que te quedes aquí esperando pacientemente como si estuviera en una oficina del médico esperando que te llamaran por varias horas. Todo el mundo ha tenido esa experiencia, ¿verdad que sí? Viendo guapas las novelas y todas esas cosas. A nadie le gusta. Pues eso no es lo que quiere Dios para ti. Que te quedes ahí sentadito esperando. No, quiere algo más para ti. El apóstol Pablo estaba hablándonos y recordándonos que este evangelio tiene un poder transformador sobre nuestras vidas, radical en cada uno de nosotros. Si continuamos con esos primeros versos, dice, nuestra esperanza, volviendo al primero, ¿verdad? Esa esperanza que habló en el capítulo 2, esa esperanza que vuelve a traer en el capítulo 3, nuestra esperanza está ¿en qué? En el futuro prometido por Jesús, en la vida que nos espera con nuestro Dios cuando lo veramos cara a cara y disfrutemos de su presencia por el resto de la eternidad. Y allí en pantalla ustedes pueden ver esa frase que está ahí, que Dios que no miente, y eso tiene un significado particular en esta carta por algo que veremos un poquito más adelante, pero quería subrayarlo ahora porque él no tiene que decir que Dios no es mentiroso. Sabemos que Dios es la definición de verdad, sabemos que Dios no miente. ¿Por qué Él lo recalca aquí? Vamos a verlo un poquito más adelante. Lo que sí es importante recalcar aquí es que esa verdad, desde antes de que tú existieras, ya ese mensaje y ese plan estaba establecido por Dios. Hay un plan de redención que nos acompaña. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía cómo iba a salvarnos a cada uno de nosotros. Y en el momento en que el apóstol está escribiendo esta carta, le está diciendo que en este tiempo, en el tiempo que él escribe esta carta, ese plan se ha cumplido en la responsabilidad que le ha dado Dios a él de predicar la palabra del Señor. Y eso no es que él es el plan, por si acaso. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él no está diciendo eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque en otra de sus cartas él habla otra vez de lo que significa el tiempo de Dios. A la iglesia en la región de Galacia dice, cuando se cumplió el plazo, en paréntesis añadido por mí, el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ese es el plan de Dios. Y el Evangelio llegó en el momento que podía avanzar de la manera más efectiva en el mundo romano en aquel momento, por las circunstancias particulares que el pastor Aponte les puede explicar en su clase, cuando la vuelva a dar el próximo domingo otra vez del Éxodo. Él puede aclarar eso mejor que yo. Simplemente voy a hacer un anuncio aquí, un paréntesis. Hoy no hubo clase y la gente estaba preocupada por él. Él está bien de salud. El domingo que viene retomamos la clase a las 10 de la mañana y él me pidió que les dijera que vamos a regresar con el desarrollo del pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Así que los estudiantes, prepárense para el próximo domingo a las 10 de la mañana. Anuncio no pagado. Volvemos aquí. El tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios, Él envió a su Hijo para que todos nosotros fuéramos salvados. Y Jesús vino, hizo su trabajo, murió, resucitó y envió y empoderó a la iglesia. Y en ese momento el apóstol Pablo está diciendo, en esta época, Dios me ha dado la responsabilidad, el llamado a mí de predicarle a los gentiles. Y como eso es lo que Dios me encomendó a mí, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado a ti a hacer entonces en este tiempo? Porque como dijo Mayra o Dania, la misión de Dios no cambia, es la misma. Lo que cambian son los protagonistas de la era y del momento, pero todos estamos llamados a completar y a trabajar en esta misión preciosa del Señor. El apóstol Pablo
Le está diciendo a él y a sus lectores que su ministerio es a base de lo que Dios lo ha llamado a él a su vida. ¿Y a quién le escribe? ¿Y a quién le escribe? Pues le escribe a una persona que nosotros por el nombre de la carta sabemos que se llama Tito, y lo describe otra vez con unas palabras hermosas para cualquier persona que ha sido formado, que tiene un padre espiritual. Públicamente, imagínense cuando se leyó esa carta allí en aquella iglesia. Piensen, si yo fuera Tito, yo no la leía, ¿verdad? Se la daba a alguien que la leyera y le está diciendo a Tito, mi verdadero hijo. Aquí está el apóstol Pablo, el fundador posiblemente de esta iglesia, hablando de que el pastor de esa iglesia es su hijo espiritual. Él sentiría un orgullo santo, por supuesto bonito, ¿verdad? De decir que Pablo me está considerando como uno de los cercanos a él. Verdadero hijo no solamente por la relación, sino también por la fe que ellos comparten. Y sabemos que esta relación es larga y profunda. ¿Cómo lo sabemos? Apunta la cita, lee la carta a los Gálatas y date cuenta que cuando Pablo está haciendo un recuento de su ministerio, él está diciendo de todas las cosas que él hizo, tratando de justificar su ministerio delante de los líderes de la iglesia en aquel momento. Y él les dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, que lo conocemos en el libro de los Hechos, llevando también ¿a quién? A Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, en paréntesis, de la iglesia. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos. ¿Y por qué eso es importante? Porque los judíos querían que los no judíos se circuncidaran. Y él trajo a Tito como un ejemplo de que una persona no tiene que circuncidarse porque eso es algo que Dios hizo para los judíos como el pueblo de Israel. Para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Si Pablo se llevó a Tito con él a esa importante reunión de decir lo que estaba haciendo Dios con los gentiles, con los no judíos, es que ya la relación era probada, era profunda. Este joven amaba a Dios y había crecido con él, pero no solamente había crecido bien, sino que lo que podemos interpretar de esta carta y de lo que vamos a ver ahora en Corintios es que Tito posiblemente era como un Navy SEAL del mundo cristiano. Porque el apóstol Pablo lo mandó a los lugares difíciles a ministrar. Segunda de Corintios. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo ver lo feliz que estaba ¿quién? Tito. Debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. El contexto de esto es que si tú has leído la carta a los Corintios, sabes que es una carta difícil, es una situación difícil de iglesia, y el apóstol mandó a Tito para allá. Y Tito regresó bendecido por la iglesia, fortalecido por cómo la iglesia lo trató a él. Ya le había dicho que me sentí orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como lo que dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño a recordar que todos ustedes fueron obedientes y los recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Buen testimonio, y no solamente buen testimonio, sino que también Tito se ofrece. Por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes, Tito recibió con agrado de nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. También les enviamos junto a Tito con otro hermano a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. De hijo a compañero a enviado también. En una situación de una iglesia difícil, no solamente en Corintios, sino también lo que conocemos de Tito en la iglesia en Creta. Versículo 5 del capítulo 1. Te dejé en Creta. Pablo pasó por allí. Te dejé en Creta, ¿para qué?
para que pongas en orden lo que queda por hacer. La encomienda del apóstol a este hombre no era tarea fácil. Era básicamente, él vino y predicó, es hacer el trabajo duro de plantar y establecer y desarrollar la iglesia. ¿Y por qué no es trabajo fácil? Porque miran cómo en la misma carta describe a la gente que está en Creta. Los cretenses son siempre ¿qué? Mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Eso lo dijo un profeta de ellos, dice el versículo. Eso no es Pablo. Pablo está citando a alguien que está hablando de ellos, por si acaso. No se quieren meter en problemas, ¿verdad? Así que le dice, como dice uno de ustedes son conocidos porque son embusteros. Ustedes son conocidos porque son malas bestias. Y yo encontré una frase en un comentarista bíblico que dice, Creta no necesitaba bestias salvajes, pues sus propios habitantes bastaban en serlo. Así de buena gente era esa gente. Así de fácil era esta isla. Creta era famosa por su conducta salvaje y peligrosa. Si usted quiere saber dónde está Creta, todavía existe. Está en el medio del mar, en la isla allí en Grecia. Tito era una persona de un carácter especial. Para que el apóstol Pablo confiara en él, algunas de las encomiendas más complicadas y más difíciles de su ministerio. Y lo que podemos entender es que el trabajo lo hizo bien. ¿Cómo llegaron los cristianos aquí? Pues en Hechos capítulo 2 nos recuerda que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, capítulo 2, versículo 11, dice que había gente de allí, habían cretenses en esa área, que experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo. Y posiblemente ese mismo poder fue el que los llevó de regreso a sus casas y comenzaron a predicar el Evangelio. Y tal vez, estoy suponiendo aquí, tal vez Pablo se enteró, Pablo pasó y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero como su intención no era quedarse, él vio el movimiento de Dios que estaba ocurriendo allí y que dijo, Tito, Navy Seal, vente. Tú eres la boina verde de mi ministerio, quédate aquí ministrando porque este trabajo tú lo puedes hacer. Porque bregar con gente no es fácil. Bregar con gente no es fácil. Por eso es que esta carta nos instruye a todos nosotros en el día de hoy, porque nos enseña que la iglesia, para ser más efectiva, para poder cumplir con su propósito, tiene que lograr desarrollar estas estructuras internas que les ayudan a administrar a la comunidad. Tal vez la parte inicial o la parte final de la predicación de hoy es que veamos un poquito cuál es la responsabilidad de ese líder de esa iglesia. En los pasados días una persona de la iglesia me envió un mensajito por Instagram. Yo tengo la cuenta, casi no la uso. Y leo los mensajes 2 y 3 semanas más tarde. Y entonces la persona me envió un mensaje lo más chévere que decía, como la iglesia ve al pastor. Y debía traer el videito para que lo vieran. Pero decía, pastor, estoy enfermo, y vestían al pastor con un uniforme de médico. Pastor, necesito esto, y según la necesidad de la persona le cambiaban el uniforme al pastor. Y de momento yo me sentí bien identificado con lo que estaba viendo en el video, porque es la realidad del ministerio pastoral. Esta semana, y lo que voy a decir lo estoy diciendo con la autorización de la persona porque le pedí permiso. Estaba conversando con alguien y estábamos hablando y en la conversación me dijo, es que yo estaba viendo un psicólogo y como no tengo chavo para pagarlo, pues vine a hablar con usted. Y yo le dije, vale, es cierto, no me molesta, porque la realidad es que el ministerio pastoral incluye todas estas cosas que a veces pensamos que no es así. Por eso dicen, y a lo mejor ustedes no lo creen, que el trabajo pastoral es la profesión más difícil. Porque no está enfocado solamente en un espacio, está enfocado en todo lo que la gente pretende que tú debes hacer, según la manera que ellos pretenden que tú la hagas también, por si acaso. Porque todo el mundo quiere decirte cómo hacer tu trabajo, a pesar de que no saben hacer tu trabajo, por si acaso. Pero vamos a cerrar el tema aquí porque no es una sesión de... ¿Qué le dice Pablo a Tito? Les voy a dar una asignación.
Lean la carta otra vez en su casa y busquen todas las instrucciones específicas que el apóstol le da a Tito sobre lo que tiene que hacer en este lugar difícil para lograr que esta iglesia funcione y le dé la gloria a Dios. Algunos ejemplos: pon las cosas en orden, nombra líderes en la iglesia, repréndelos con severidad, predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina, no lo que tú piensas o lo que tú opinas. Enséñale a la gente que sean moderados, respetables, sensatos. Enséñale a que sean reverentes en sus conductas. Exhórtalos a ser sensatos. Enseña a los esclavos. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Recuérdales a todos mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes. Y quiero que recalques esto, le dice, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Evita las necias controversias. No te metas a pelear en lo que no trae gloria al nombre de Dios. Las genealogías, las discusiones y las peleas sobre la ley. Amonesta al que está tratando de dividir la iglesia. Y fíjense lo perfecto, lo detallista de esa instrucción. Amonéstalo 2 veces. Y después de eso, evítalo. Olvídate de él. Ayuda, encima de todo lo que tiene que hacer, ayuda también a Zenas y a Apolos en su viaje. Cuando puedas, ven y visítame también, ¿verdad? No pide nada el apóstol. El trabajo de aquellos que aceptan el ministerio de dirigir una iglesia no es fácil, mis hermanos. No es fácil. Pero por eso es tan importante entender que somos siervos de Jesucristo y enviados por Él. Si eso no está arraigado en tu corazón, vas a fracasar en tu ministerio. Porque vas a tratar de vivir y ejercer tu liderazgo ministerial tratando de complacer a la gente, tratando de complacer al pastor, las instituciones, lo que tú quieras. Pero no vas a hacerlo tratando de complacer a aquel que te llamó a hacer una obra específica en el nombre de aquel que salvó nuestra alma. Todos nosotros tenemos que empezar y comenzar a caminar desde la actitud de que todos somos siervos. Servimos a Dios, servimos a la iglesia. Y todos también somos enviados. Ninguno de nosotros tiene el título del apóstol, por si acaso. Ninguno tiene el título de apóstol, pero todos somos enviados por Dios a cumplir una misión, a cumplir con nuestra responsabilidad como hijos de Dios que somos, a seguir proclamando el mensaje del Evangelio, a tratar de cuidar la iglesia y asegurarnos que esta preciosa comunidad de fe sea una iglesia sana y efectiva, alcanzando la comunidad. Por eso vamos a estudiar esta carta, recordando que, como he dicho innumerables veces, en la iglesia del Señor nadie es indispensable, todo el mundo es necesario. Recordando que esta carta nos invita a nosotros como miembros de una iglesia a reconocer que tenemos que vivir de una manera distinta, que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y que la manera en que la iglesia cambia el mundo no es desde la legislatura, por si acaso lo digo sin miedo, no es desde la legislatura, es de la manera en que nosotros vivimos como cristianos. Que la gente se dé cuenta que aquí hay un corazón realmente transformado, que ama a Dios, que sirve al Señor y que no busca su propia gloria, que no busca ser famoso ni reconocido, porque lo que quiere es que Jesús sea famoso y reconocido. Esa es la marca de un buen siervo del Señor y esa es la marca de una iglesia sana y saludable. Busca honrar al Señor que nos ha salvado a todos. No solamente en lo que hacemos, también en lo que decimos, también en cómo vivimos y también en cómo aportamos a la obra del Señor para que este evangelio se dé a conocer en todo el mundo. Esa es la iglesia que yo quiero que nosotros tengamos, que yo creo que ya vivimos y experimentamos, pero que podemos hacer mucho más.
No con las cosas que hacemos, sino con corazones transformados por el poder del Espíritu Santo. Para terminar, quiero hacer 2 cosas. Número 1 es que te hagas 3 preguntas que tal vez no las tengo anotadas, pero que tal vez escúchalas o piénsalas, anótalas si te da tiempo. La pregunta es, ¿cómo tú puedes vivir como un buen creyente hoy en medio de una cultura deshonesta, difícil y egoísta? ¿No? Piensa que lo que se dice de los cretenses tal vez no es tan diferente a la cultura que nosotros vivimos hoy. Gobernados y viviendo entre gente mentirosa, gente que no sabe comportarse y gente que vive y que no deja vivir. ¿Cómo podemos sobrevivir como iglesia sin que esas actitudes se metan dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos vivir una vida buena y plena hoy que impacte nuestra comunidad? Lo segundo que quiero que hagamos es que leamos juntos una porción de este pasaje. Así que por favor busca Tito capítulo 3. Versículos del 4 al 8. Y lo leas conmigo. Tito 3, versículos del 4 al 8. Deja que los chicos lo puedan proyectar porque yo no les había avisado. Y así todo el mundo lee la misma versión. Estamos en Israel. Dice de la siguiente manera. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Señor, que estos versos se conviertan en una realidad de nuestras vidas. Que podamos entender, Dios, que tu iglesia es un milagro. Y el propósito de la iglesia es demostrar tu multiforme sabiduría, como dice Efesios 3:10. Y esa sabiduría se muestra cuando nosotros compartimos nuestra historia y compartimos esta buena noticia que ha transformado nuestro corazón a todo el que está cerca nuestro. A nuestros familiares, a nuestros vecinos y aún a la gente que no conocemos. Que sepan que Jesucristo es el Señor y que me ha rescatado y me ha transformado, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de en estas próximas semanas, a través de esta carta, a poder entender cuál es nuestro lugar, qué no estamos haciendo bien y comenzar a vivir de acuerdo al estándar que tú has establecido. No en nuestras fuerzas, sino en el poder y la llenura de tu Espíritu Santo. Y que cada persona de esta iglesia, cada persona que asiste a esta iglesia, Señor, pueda darse cuenta cómo sus palabras, sus acciones, sus chistes, sus comentarios y murmuraciones, cómo somos en el trabajo, cómo somos en nuestra familia, cada uno de nosotros pueda reflexionar
Y al entender lo poderoso del sacrificio de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, decidamos dedicar nuestra vida a ti y cambiar y tratar de honrarte en todo. Y estoy convencido, Señor, que una iglesia que tiene eso en su corazón es una iglesia que va a cambiar su comunidad. Ayúdanos a hacerlo, Señor. No para ser más grandes, es para que tú seas más conocido. Y gente que se está perdiendo hoy, te conozcan. Y puedan tener la misma esperanza que nosotros, que es la vida eterna con Cristo. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por dirigirnos en esta área. En tu nombre oramos. Amén.